Hola a todos, buenos días. Agradezco primeramente al doctor Eden Sánchez, que es quien coordinó la sesión, y al ingeniero Cortés, quien asesoró también para el análisis estadístico. Pues iniciando la presentación, ya sabemos cómo se titula el artículo: Mejoría en la recuperación basada en mindfulness en comparación con terapia cognitivo-conductual para coocurrencia en dependencia de sustancias, estrés postraumático y trastornos psiquiátricos, resultados de un estudio clínico pragmático. Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a presentar la sesión. Primeramente, pues vamos a hablar de trastornos adictivos, generalidades, epidemiología, neurobiología, trastornos concurrentes, el tratamiento usual para trastorno por uso de sustancias y los trastornos concurrentes. Posteriormente abarcaremos información sobre la perspectiva transdiagnóstica, el tratamiento con intervenciones basadas en mindfulness y posteriormente los artículos de apoyo. Para pasar al artículo, revisión de la metodología, resultados, discusión y conclusiones. En el año 2015 en Estados Unidos, cerca de 66.7 millones de personas reportaron abuso de etanol durante el mes pasado. De ellas, 27.1 millones de personas fueron usuarios de drogas ilícitas o utilizaron de una mala forma las prescripciones médicas que se les brindaban. Entonces, los costos al individuo, a la familia y a la comunidad por el uso de sustancias son preocupantes y se elevan como consecuencia de efectos directos e indirectos, incluyendo el déficit de profesionistas en salud mental, incluyendo también el incremento de enfermedades infecciosas, pérdida de la productividad, disminución de la calidad de vida, incremento en el crimen y violencia, incremento en accidentes automovilísticos, abuso y descuido de infantes, además de los altos costos a la salud. La adicción no va a ser una consecuencia como única del consumo de sustancias. El patrón de consumo posterior a su inicio pues va a depender de varios factores. Entre ellos contamos con las características genéticas del individuo, también las características biológicas del individuo, recursos financieros, normas culturales, factores psicológicos propios y de la personalidad del individuo, además de exposición a estrés, disponibilidad de drogas, entre muchas otras cosas. Todos estos factores pueden ser tanto predisponentes como protectores para el consumo de sustancias en diversos individuos. Ahora, definiendo una sustancia como un componente psicoactivo que tiene el potencial de causar problemas sociales y de salud, incluyendo el trastorno por consumo de sustancias y su manifestación más severa, la adicción, podemos encontrar aquí la clasificación de distintas sustancias. Entre ellas contamos pues con el alcohol, las drogas ilícitas que van a ser de prescripción médica y de no prescripción médica o sin prescripción médica, y las drogas de venta libre, lo que son conocidas como de venta en mostrador en Estados Unidos. Entonces, el uso de sustancias va a generar un daño al usuario y a aquellos en su entorno. Esto se conoce como abuso de sustancias. Y una vez que esto resulta en problemas sociales o de salud, pues ya lo podemos considerar un trastorno por uso de sustancias. Aquí contamos con los criterios del DSM-5, en el cual pues, se nos estipula que menos de 2 síntomas no se puede clasificar un trastorno. De 2 a 3 síntomas podemos clasificarlo como un trastorno moderado y 6 o más síntomas como un trastorno severo. El consumo repetido de las sustancias pues, va a producir cambios cerebrales importantes y una enfermedad que va a afectar la salud y del individuo. Entonces, ya los cuadros que son más severos y crónicos se denominan adicción. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. En cuanto a la epidemiología de los trastornos adictivos, en esta gráfica podemos ver cómo a nivel mundial en el año 2015, aquí están representados los años vividos con discapacidad. Entonces, a nivel mundial, los trastornos mentales y los trastornos por uso de sustancias comprendían un 17.4% de todas las enfermedades que podían generar los años vividos con discapacidad, pues era un importante porcentaje. Y de esto, pues es importante destacar que solamente la suma del consumo de drogas y de alcohol comprendían un 2.05%. Esto quiere decir que lo ubica en tercer lugar en comparación con otros trastornos psiquiátricos. Entonces, pues vemos que es un importante factor a analizar en cuanto a los años vividos con discapacidad.
Ahora, en cuanto a los años perdidos por discapacidad, también a nivel mundial, en el año 2015, los trastornos mentales y los trastornos por uso de sustancias pues, comprendieron un 6.57%. Vemos que también las drogas y el alcohol, al sumarlos, contaron con 1.14%, lo que lo sitúa en segundo lugar como causa de años perdidos por discapacidad a nivel mundial. Ahora, en cuanto a la neurobiología de la adicción, hay 4 comportamientos básicos que van a subyacer o comportamientos centrales que van a favorecer el desarrollo de la adicción. El primero va a ser la impulsividad, que pues sabremos ya que es actuar sin provisión o sin importar las consecuencias. El segundo comportamiento va a ser refuerzo positivo. Este es un proceso en el que la presentación de un estímulo, en este caso una droga, nos va a favorecer la reacción a tratar de conseguir el mismo estímulo. Entonces, eso sería el refuerzo positivo. Esto nos va a provocar la tolerancia en la adicción. El tercer comportamiento central de la neurobiología de las adicciones es el refuerzo negativo. Este es un proceso en el que la supresión del estímulo, en este caso pueden ser sentimientos o emociones desagradables, nos van a incrementar la probabilidad de una respuesta con repetición al mismo estímulo. En este caso, este comportamiento nos va a favorecer el desarrollo de la abstinencia. Y el cuarto comportamiento central para los trastornos adictivos va a ser la compulsividad. Entonces, va a ser la presencia de comportamientos repetitivos a pesar de una consecuencia adversa o de comportamientos repetitivos inapropiados para una situación. El efectuarlos reduce la ansiedad, el estrés y tensión. Entonces, la compulsividad va a estar asociada con el desarrollo de pérdida del control sobre el consumo y las recaídas. Entonces, mientras que en un inicio, al consumir sustancias, las personas inician haciéndolo para sentirse bien y contar con afectos positivos, lo hacen de forma impulsiva. Primero inician de forma impulsiva, después llegan a hacerlo de forma compulsiva. Esto es, pues pierden el control del consumo de sustancias. Y mientras que en un inicio lo hacen para sentirse bien, después lo hacen como refuerzo negativo para no sentirse mal. ¿Sí? Entonces, la evidencia científica muestra que la adicción al alcohol y a otras sustancias es una enfermedad cerebral crónica y tiene un potencial de recurrencia y de recuperación hasta cierto punto. Además, existen alteraciones e involucramiento en receptores neuronales con neurotransmisores específicos que regulan la respuesta dopaminérgica y generan placer, siendo una de las áreas involucradas dentro de los ganglios basales pues el circuito del placer. Aquí contamos con las neuronas dopaminérgicas principalmente que trabajan en este circuito del placer en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, y aquí vemos cómo diferentes sustancias van a tomar efecto de los neurotransmisores propios y pues van a provocar liberación de dopamina, lo cual nos va a activar el circuito de recompensa. Entonces, por eso, ahorita vamos a ver cómo, en general, circuitos y áreas del cerebro que están involucradas para la sobrevivencia normal y sobrevivencia crítica en el humano son secuestrados por las sustancias. Entonces estas sustancias inician a hacer cambios en los circuitos neuronales y, como quien dice, secuestran la función cerebral y van provocando diferentes cambios. Entonces estos son las principales 3 áreas que están involucradas del cerebro en los trastornos adictivos: ganglios basales, corteza prefrontal y amígdala extendida. Entonces, en la primera etapa, cada etapa se va a ir reforzando una a otra y va a ir cambiando dependiendo de la cantidad del consumo de sustancia y de la sustancia que se esté consumiendo. Entonces, el ciclo se puede reforzar en cuestión de minutos o cuestión de horas y dependiendo pues del patrón de consumo de la persona. Entonces, en la primera etapa tenemos el sesgo atencional. Esto va a ser como un impulso que nos genera la búsqueda del consumo de la sustancia, y esto es para pues, sentirnos mucho mejor al consumir la sustancia. En ella pues, se ven involucradas sustancias y neurotransmisores como la dopamina y péptidos opiáceos, como lo que vimos en la diapositiva anterior. En el segundo punto, en la segunda etapa del ciclo adictivo, podemos encontrar el involucramiento de la amígdala extendida con asociación de los síntomas de
abstinencia y de afectos negativos. Entonces, esto nos va a llevar a la deficiencia de recompensa y al exceso de estrés. Cuando nosotros consumimos sustancias o cuando las personas consumen sustancias, ya por tener un afecto negativo y por querer sentirse mejor, es cuando se involucra esta etapa y pues se involucra el funcionamiento de diferentes neurotransmisores como el factor liberador de corticotropina, la dinorfina y pues que nos van a generar en general afectos negativos. La tercera etapa en cuanto al ciclo adictivo, pues aquí tenemos que está involucrada la corteza prefrontal, que nos va a ayudar al funcionamiento ejecutivo, a planear, a pensar qué es lo que queremos hacer y cómo podemos obtener las, pues, en este caso la sustancia, y abarca aspectos como preocupación y anticipación, y pues aquí ya es cuando existen déficits en funciones ejecutivas, que una persona pues hace tal vez hasta robar o hacer alguna otra situación por lograr consumir, por lograr conseguir la sustancia. Entonces, como les comenté, las tres etapas están interconectadas, se refuerzan entre ellas e involucran un cambio en los circuitos cerebrales y de neurotransmisión. El cambio puede ser de semanas a meses y se refuerza una a otra vez en un solo día. Ahora, inicialmente, el consumo de sustancias en la persona que no es dependiente va a producir una elevación de diferentes neurotransmisores que nos van a generar bienestar. Después de esto, pues va a venir tal vez el bajón en donde van a activarse los neurotransmisores que contamos en esta parte de la amígdala extendida y nos van a generar un afecto negativo que nos va a propiciar posteriormente la búsqueda del consumo. En el inciso B podemos ver lo que Cook llama el ajuste alostático, como una persona que ya cuenta con dependencia, aquí vemos cómo el estado basal, que es el 0, disminuye al 0'. Entonces aquí vemos cómo los estados afectivos hedónicos, estos son los estados de placer, disminuyen y la persona que ya cuenta con dependencia a las sustancias se encuentra con un ajuste alostático menor al estado basal. Entonces la persona se encuentra con una capacidad de disfrute mucho menor que una persona que no es dependiente. Entonces estas personas buscan el consumo de sustancias para incrementar el afecto hedónico, los afectos positivos. Sin embargo, nunca van a llegar a los estados de una persona que no consume las sustancias. Posteriormente va a haber un descenso a afectos negativos mucho mayor que en el primer escenario y va a haber un incremento en la producción de las diferentes sustancias que nos generan afectos negativos y lo que nos va a propiciar el desarrollo del consumo por estrés o por afectos negativos. En el inciso C contamos de nuevo con un ajuste alostático distinto, en el cual la persona aún sigue cambiando más estos afectos hedónicos y consume para no sentirse tan mal, pero en realidad no llega a disfrutar ya la situación. Y acá abajo, pues consume como un reforzador negativo también. Entonces, inicialmente es lo que hablábamos, que inicia siendo como un reforzador positivo y al final cambia a un reforzador negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona ya se encuentra en un estado ya largo de abstinencia? Pues la persona va a poder disminuir un poco y reajustar un poco hacia el estado basal, pero difícilmente va a regresar al estado normal. En cuanto a los trastornos coocurrentes, encontramos que en una encuesta nacional en Estados Unidos, del 2015 se encontró que 20.8 millones de personas mayores de 12 años de edad contaron con un trastorno por uso de sustancias. De ellas, el 13%, es decir, 2.7 millones de personas contaron con un trastorno por uso de etanol y un trastorno por consumo de otras sustancias. De ellas también, 8.5 millones de personas, que equivale al 41.2%, contaron con un trastorno psiquiátrico como un trastorno coocurrente. Entonces aquí vemos pues, la importante concurrencia de los trastornos. Ahora, no está completamente bien dilucidado cómo es que se involucra el desarrollo de la coocurrencia de los diferentes trastornos. Sin embargo, pues se cree que, por ejemplo, en el primer punto, aquí tenemos que
Los trastornos mentales nos pueden favorecer la vulnerabilidad a un consumo de sustancias. Personas que tengan ansiedad, depresión o alguna otra sintomatología psiquiátrica pueden incurrir en el consumo de sustancias para sentirse mejor y posteriormente pues, desarrollar un trastorno adictivo. En el segundo punto, el trastorno por uso de sustancias nos puede aumentar la vulnerabilidad para un trastorno mental. Por ejemplo, el consumo crónico de etanol pues, nos puede favorecer sintomatología de trastorno de estrés postraumático por la falta de capacidad de recuperarse el cerebro ante diferentes estresores, o también el consumo de anfetaminas o de marihuana nos puede desencadenar pues, un cuadro psicótico y una esquizofrenia que estuviera ahí latente en el individuo. En el tercer caso, pues encontramos que hay factores compartidos para poder favorecer la coocurrencia de trastornos mentales y trastornos por uso de sustancias. Lo que está bien establecido también es que los trastornos psiquiátricos que están acompañados por trastornos por uso de sustancias van a contar de forma importante con una mayor presencia de recaídas, recurrencia y pobre pronóstico. Menos de la mitad de las personas que cuentan con un trastorno coocurrente reciben tratamiento. Los trastornos coocurrentes están asociados a la presencia de factores de eventos de vida traumáticos y estresantes, lo que puede llevar a las personas al consumo de sustancias para lograr sentirse mejor o pues, mejorar un poco su sintomatología psicológica y psiquiátrica. Entonces, ya repitiendo un poco, los trastornos por uso de sustancias y los trastornos coocurrentes aumentan las recaídas, la recurrencia de síntomas y cuentan con un pobre pronóstico, lo que hace a los trastornos coocurrentes difíciles de tratar. Entonces, en esta encuesta nacional también de Estados Unidos, se encontró que los pacientes que contaban con un diagnóstico del DSM, diagnóstico psiquiátrico, cuentan con un riesgo 2.4 veces mayor de contar con un trastorno por uso de sustancias, de alcohol o drogas. Y el 51.4 de los pacientes que cuentan con un trastorno por uso de sustancias, de alcohol o drogas, van a padecer algún trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Así también, casi la misma cantidad, casi el 51% de los pacientes con trastorno psiquiátrico a lo largo de sus vidas van a contar con algún trastorno por uso de sustancias a lo largo de su vida también. Entonces, aquí Kessler nos ilustra en esta gráfica las curvas de presentación de los trastornos coocurrentes. Usualmente inicia en una edad promedio de 11 a 12 años de edad un primer trastorno mental, un trastorno primario. Después, hasta el 75% de las personas va a tardar 10 años para desarrollar un trastorno por uso de sustancias secundario. Entonces, aquí se ve que normalmente en el mayor porcentaje de los pacientes hay una diferencia de 10 años para el desarrollo de un segundo trastorno, pero en otros casos puede llegar hasta 20 años. Entonces, ¿por qué es importante analizar esto? Pues porque podemos, en cuanto a epidemiología en área de psiquiatría, pues podemos nosotros tratar de dilucidar las formas para tanto prevenir el primer trastorno como para prevenir las exacerbaciones del primer trastorno que nos genere un segundo trastorno. Entonces esto es pues sumamente importante. Este estudio que realizaron Marina Barretti y Medina Mora en año 2016 contó con una muestra de aproximadamente 600 personas que estaban en centros de consumo de drogas en México. En México contamos con cerca de 2,000 centros para rehabilitación. Entonces aquí se tomó la muestra de 30 centros de 30 diferentes estados de la República. Los resultados fueron los siguientes. Se encontró una prevalencia de cualquier trastorno psiquiátrico en un 62.6%. Obviamente, pues cuentan con un trastorno por uso de sustancias las personas que están ahí. Hubo una prevalencia, aparte de esto, de trastorno antisocial de personalidad en un 43.8%, así como de trastorno depresivo mayor en segundo lugar de prevalencia con un 30.9%. ¿Qué se encontró en cuanto a la presencia de trastornos concurrentes asociados con el trastorno por uso de sustancias? Pues que la severidad de los síntomas psiquiátricos era mayor, los días de consumo de sustancias eran mayores, la presencia de ideación suicida, planeación suicida e intentos era mucho mayor. Las conductas sexuales de riesgo también aumentaban. También aumentaba el contacto con servicios profesionales. Ahora, en cuanto al tratamiento usual para los trastornos coocurrentes,
El tratamiento que está establecido como el principal para tratar, en este caso, trastorno de estrés postraumático con trastorno por uso de sustancias para el manejo de trastornos concurrentes es Seeking Safety. Esta es una terapia cognitivo-conductual que está elaborada para tratar estos trastornos concurrentes. Sin embargo, del 50 al 70% de los pacientes a lo largo del siguiente año usualmente van a recaer. Por ello, se estipula que hay una necesidad de nuevos tratamientos dirigidos a promover la reducción del uso de sustancias y de la prevención de recaídas. A pesar del éxito de la terapia de Seeking Safety, pues las intervenciones con terapia cognitivo-conductual no pueden ser efectivas para todas las personas sin hogar con trastornos por consumo de sustancias e historial de trauma. Entonces ahorita pues vamos a ver según el resumen también los antecedentes. El artículo se enfoca en personas que no tienen hogar en Estados Unidos y pues es un grupo bastante vulnerable. Entonces, en casos en los que existen trastornos concurrentes con trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, se ha establecido que existe un posible beneficio con terapias que se enfoquen a un amplio espectro de procesos cognitivos, afectivos, de comportamiento y psicológicos que van a subyacer a la psicopatología. Por ello, pues la realización de este estudio. Entonces, para poder comprender un poco más este posible beneficio, vamos a hablar un poco sobre la perspectiva transdiagnóstica. Entonces, la perspectiva transdiagnóstica es una perspectiva que va a enfatizar la identificación de las funciones homeostáticas de los síntomas psicológicos sobre sus aparentes diferencias estructurales entre tipos de problemas psicológicos. Para la perspectiva transdiagnóstica, la expresión de un síntoma va a significar un intento de adaptación generalmente ante un ambiente hostil. Esta perspectiva propone que el abordaje a procesos transdiagnósticos, esto haría el abordaje de una forma más eficiente, más parsimoniosa, pragmática y evocaría al abordaje a un modelo dimensional del malestar psicológico. Existen 5 claves importantes que subyacen a la psicopatología para esta perspectiva transdiagnóstica y pues estas 5 claves van a favorecer los problemas sociales, emocionales y del comportamiento. En cuanto a la perspectiva transdiagnóstica como tal, las 5 claves, la primera de ellas sería la automaticidad. Entonces, nosotros normalmente, secundario a una repetición constante de estímulos, provocamos una respuesta. Esto se va haciendo automático poco a poco en nuestro funcionamiento. Entonces, esto va a promover la automaticidad, pero esta automaticidad, pues, no necesariamente va a ser para cosas buenas, en ocasiones puede llevarnos a patrones maladaptativos. Algunos ejemplos de ello va a ser, por ejemplo, en los pacientes que tienen depresión, que van a contar con evaluaciones automáticas negativas. Otro ejemplo es la automaticidad en pacientes alcohólicos que van a beber por apetencia. También, por ejemplo, los adictos a crack y el consumo automático. Otro es la automaticidad de los pensamientos angustiantes en trastornos de ansiedad, a pesar de ser racionales. Y otro puede ser las formas maladaptativas de automaticidad, que pueden provocar comportamientos autodestructivos, como las conductas suicidas, el cutting o tricotilomanía. En cuanto al segundo punto, a la segunda clave de la perspectiva transdiagnóstica, contamos con sesgos atencionales. Entonces, la atención, ya sea utilizada de forma consciente o inconsciente, permite al cerebro que capte ciertos estímulos como ser principales para competencia en cuanto al funcionamiento cerebral y en cuanto a provocar atención y emociones. Entonces, por ejemplo, una persona pues, que tenga mucha hambre probablemente va a poner más, enfocar su atención hacia un alimento que le sea como apetitoso, ¿no? En ese momento. Entonces, la atención y la emoción se van a encontrar fuertemente acopladas en un circuito de retroalimentación que deriva de un comportamiento motivado, a esto se refiere. Entonces, como ejemplo, una persona ansiosa puede orientar de forma rápida e involuntaria su atención ante estímulos amenazantes. Posteriormente puede ser consciente de esto y los puede tratar de evitar. A pesar de los intentos deliberados por evitar los objetos y los eventos amenazantes, los individuos ansiosos expresan un retardo al retirar la atención ante la amenaza. Esto pues también está muy involucrado en el trastorno por uso de sustancias, claramente. En cuanto a sesgos de memoria,
todos los individuos, se encuentren o no con problemas mentales, tienden a exhibir una memoria congruente con el estado de ánimo. Entonces, esto es una adaptación evolucionaria que hemos conservado y que nos puede promover respuestas recordadas. Entonces, también la amígdala puede estar asociada está asociada a esto. Entonces, pues, nos puede provocar el siguiente ejemplo: cuando una persona recuerda eventos espantosos, puede ser particularmente sensible en la memoria, dado que los eventos generan un aumento en la secreción de cortisol, una hormona del estrés que facilita la codificación de información asociada a amenazas en la memoria a largo plazo. Esto va a sensibilizar las neuronas de la amígdala y nos va a provocar reacciones emocionales posteriores ante la presencia de este estímulo. El cuarto punto es el sesgo de interpretación. Entonces, día a día, pues, nos encontramos con un ambiente, un mundo como muy ambiguo, ¿no? Cada quien lo puede interpretar como quiera las situaciones que encuentra. Entonces, esto nos genera incertidumbre y nos genera cierto malestar. Entonces, se ha identificado claramente que en pacientes depresivos, en pacientes ansiosos, existen sesgos de interpretación. Por ejemplo, alguna persona ansiosa que está dando una plática y que ve que se ríen algunas personas, pues puede tomarlo como que se están riendo de la persona, cuando en realidad no es así. Entonces, en depresión, igual. También se comprobó con un experimento que realizaron con las palabras homófonas, en cuanto a que decían a una persona deprimida dos palabras parecidas, pero pues siempre se inclinaban hacia reconocer la palabra que estaba en un contexto negativo. Ahora, en cuanto a supresión del pensamiento, en ocasiones se puede tratar de utilizar como un mecanismo de afrontamiento. Sin embargo, este efecto, pues este mecanismo va a provocar un efecto de rebote, y se ha visto también que entre más tratamos de suprimir un recuerdo, una emoción, es más el cerebro es más proclive a buscarla. Entonces, inicialmente tenemos atención para tratar de eliminarla, y después, de forma inconsciente, el cerebro está tratando de acceder a este pensamiento, a este recuerdo, pues está accediendo inconscientemente. Entonces, esto nos está provocando que pueda regresar. Entonces, se ha visto en realidad que las personas que tratan de suprimir diversos pensamientos pueden tener un riesgo de 2 a 4 veces mayor de presentar trastorno de estrés postraumático en el siguiente año del evento. Ahora, también es importante, en cuanto a la perspectiva transdiagnóstica, hablar sobre esto que se le llama savoring, que en español sería como saborear, o también podría ser como disfrutar. Entonces, este autor, Bryant, es quien lo definió, o quien estableció el término en 1984. Entonces, él estableció que el bienestar subjetivo no es solamente la ausencia de malestar subjetivo. Estableció que en las personas hay creencias del disfrute de diferentes sucesos que nos puede favorecer el grado de bienestar de un individuo, y esto nos va a incidir directamente en el afecto positivo que un individuo con el que un individuo va a contar. Entonces, el que nosotros tengamos un evento positivo, no sé, una fiesta o algún evento que pueda ser para nosotros agradable, no quiere decir que la persona lo vaya a disfrutar y que vaya a sentirse o a provocar muchos efectos positivos. Entonces, para esto, pues existen diferentes escalas que nos van a ayudar a evaluar la capacidad de disfrute del individuo. Entre ellas nos van a ayudar a evaluar la capacidad del individuo de anticipar el evento, esto es, generar emociones y resultados positivos antes de que ocurra un evento. También nos van a ayudar a identificar la capacidad del individuo para disfrutar durante el momento un evento que nos genere afecto positivo. Esto consiste en la intensificación y en la prolongación del afecto positivo. Y la reminiscencia, que esto ocurre después de que ocurrió un evento, poderlo nosotros recordar y poder contar con afectos positivos al recordarlo. Entonces, estas se propone que son características que, si bien pueden tener diversos individuos, también pueden ser desarrolladas y nos pueden ayudar a desarrollar afectos positivos. La escala que existe para su evaluación se llama Savoring Belief Inventory, y nos ayuda a identificar las creencias del disfrute y del disfrute pleno, la capacidad para regularlo, encontrarlo, manipularlo y preservarlo. En cuanto a los tratamientos,
que existen alternos para los trastornos adictivos y los trastornos concurrentes, pues encontramos ya que los tratamientos con intervenciones basadas en mindfulness orientan a que pueden ser una buena opción. Vamos a ver por qué. Entonces, en cuanto a los fundamentos, se encuentra que el desarrollo de un estado mental caracterizado por la atención total a las experiencias internas y externas según ocurren en el momento dado. Entonces, es estar como en el presente de una forma plena. Y en el segundo punto, el segundo fundamento es una actitud particular caracterizada por ausencia de juicios y apertura ante las experiencias actuales. Esto es, pues, sin contar con juicios en el momento. Entonces, podemos ir integrando cómo esto puede ir sirviendo más adelante para las adicciones. Una persona que adicta, que presenta craving o que presenta un deseo importante por consumo de sustancias, generalmente pues, va a desarrollar sentimientos de culpa, va a desarrollar afectos negativos ante este tipo de deseos y pues estas perspectivas que proponen abarcarlo de una forma distinta, pues involucran estos fundamentos. Entonces, en cuanto a los tratamientos con intervenciones basadas en mindfulness, tenemos que se propone tomar una actitud sin juicios hacia el malestar, con reducción del mismo, generando cambios adaptativos en patrones de pensamiento o actitudes hacia los pensamientos de uno. Entonces, esto nos ayudaría a mejorar en habilidad de aceptar experiencias que generan malestar en el presente. Y en el trastorno por uso de sustancias, pues ayudaría a las personas a estar en contacto con los estados afectivos que presentan y en vez de escapar de estos estados y evitarlos, pues más bien aceptarlos y tratar de manejarlos de una forma que les ayudara a prevenir recaídas y a mejorar los afectos negativos. Existen diferentes intervenciones basadas en mindfulness actualmente, entre ellas pues aquí tenemos distintas en esta tabla, las que encontramos aquí, la reducción de estrés basada en mindfulness y la terapia cognitiva basada en mindfulness, abarcan de forma importante aspectos de terapia cognitivo-conductual junto con técnicas de meditación. Entonces existen diferentes terapias, entre ellas también la terapia de aceptación y compromiso, que entre ellas yo creo que podemos identificar en los diferentes cuadros de las características que se involucran los fundamentos de las intervenciones basadas en mindfulness, los que hablamos ahorita, los dos puntos. Entonces, ahora, ¿en qué consiste la terapia de mejoría con recuperación? De recuperación orientada en mindfulness? Aquí podemos ver en amarillo cómo se van iluminando los diferentes componentes también de los fundamentos de mindfulness, tratar de contemplar, tratar de estar en el presente. El reaprendizaje cognitivo es algo muy importante, la conciencia interoceptiva, captar cuando vengan los afectos negativos, tratar de no rechazarlos y esto va a ayudar a la prevención en general de las recaídas. Entonces, esta es una comparación con una terapia usual, que es con terapia cognitivo-conductual, y ambas son manualizadas en 10 sesiones. En cuanto a los artículos de apoyo, hay evidencia que apoya que han reducido síntomas depresivos y de TEP entre mujeres sobrevivientes de violencia interpersonal al tratamiento con intervenciones basadas en mindfulness. Asimismo, la MROM ha ayudado para la dependencia a etanol en la disminución significativa del estrés percibido y supresión del pensamiento adictivo. También la MROM se ha utilizado como tratamiento para el mal empleo de opiáceos en pacientes con dolor crónico, con reducción significativa del estrés que genera el craving. Entonces, la MROM parece emplear efectos específicos a la adicción, incluyendo disminución de la correlación de la fuerza del craving y la sustancia y la conducta adictiva. Entonces, también va a reducir el sesgo atencional ante intentos de amenazas emocionales, mejoría en la regulación autónoma durante la atención, a información que nos puede generar afectos negativos, y esto se ha demostrado también en laboratorio. Entonces, en cuanto al artículo, pues ahorita leímos el resumen, está publicado en esta revista llamada Behavior Research and Therapy, tiene un factor de impacto de 4.06 y fue publicado en el 2016. El tipo de investigación fue un estudio comparativo, experimental, longitudinal, aleatorizado y doble ciego, donde la maniobra son 3 tipos de intervenciones. La estadística, los datos se analizaron por un medio de análisis
lineal general, se utilizó intención de tratamiento y los datos perdidos fueron imputados con el método de MCAR-Doolittle y los pacientes que no terminaron no mostraron diferencias significativas entre las variables sociodemográficas y clínicas con los que terminaron. Entonces la muestra ya vimos que son 180 pacientes, 3 grupos de 64, a cada uno le dieron una diferente terapia, cognitivo-conductual, MORE y la terapia usual. A lo largo de un curso de 4 años se formaron 27 cortes con una proporción, con una cantidad de aproximadamente 7 participantes. Llevaron 10 semanas de tratamiento, se hicieron medidas pre y post-test. En cuanto a las características del grupo de estudio, en realidad pues eran bastante similares. En cuanto a las variables e instrumentos de evaluación, son los que leímos en el artículo. En realidad se midió el historial trauma, el craving, síntomas de TEP, malestar psíquico, disposición a mindfulness, afecto negativo positivo y disposición al cambio, con las diferentes escalas mencionadas en el resumen. En cuanto a los resultados, aquí tenemos en la primera columna, tenemos los resultados que están involucrados con la terapia de MORE en cuanto a los diferentes instrumentos de evaluación. Entonces aquí podemos ver pues, con los asteriscos los resultados que tuvieron una importante diferencia significativa. Pues MORE en general, en la mayoría de ellos, presentó un cambio significativo. Ahora esto, para explicarlo de una forma más gráfica, tenemos que en cuanto a la primera escala para el craving de etanol, contamos que el punto de corte es de 20, menos de 20 es pocos síntomas de craving y más de 20 son moderados altos síntomas de craving. Entonces aquí tenemos pues, que en realidad MORE fue la única que nos disminuyó a un punto de corte más favorable. En cuanto a la cifra de trastorno de estrés postraumático, también en todas pues, hubo una reducción significativa, es importante mencionar. Sin embargo, se debe tomar con reserva estos resultados, puesto que en diferentes escalas los puntos de corte no son específicos como para decir hubo una mejoría a tal punto que fue una mejoría como tan importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas de ellas disminuyó, pero en realidad aún seguían teniendo síntomas de estrés postraumático. En cuanto a ansiedad y depresión también, en cuanto a mindfulness, aumentó, hubo más disposición a mindfulness y después del tratamiento, el afecto positivo mejoró y el afecto negativo pues disminuyó. Este es el primer estudio comparativo entre la mejoría con recuperación orientada en mindfulness y TCC para los trastornos concurrentes y trastornos por uso de sustancias. Entonces, el craving, TEP y afecto negativo, pues disminuyeron. El afecto positivo y disposición a mindfulness aumentaron, esto en el estado pretest, post-test, y también se vio que hubo una disminución en craving y en TEP por el incremento de la disposición de mindfulness a pesar de múltiples vulnerabilidades en los participantes, entre ellas malestar psíquico, trauma, adicción, encarcelamiento y estatus sin hogar. Entonces esta es una muestra compleja en la cual contaba con trastorno por uso de sustancias y trastornos concurrentes, y la mejoría con recuperación orientada en mindfulness ayudó al craving en etanol y en drogas. Las limitaciones de este artículo pues solamente lo siguieron a 10 semanas, no se sabe después de las 10 semanas qué poder de persistencia tengan estos efectos. Además, no se realizaron mediciones bioquímicas en cuanto a la abstinencia y pues esas serían las principales limitaciones. Las conclusiones, tenemos que esta terapia, estos mecanismos que hemos revisado la posiciona como una intervención prometedora para los trastornos concurrentes. En este artículo, pues en especial se revisaron la adicción, el malestar emocional y el trauma, y es un importante campo de oportunidad para estudio de intervenciones primarias y secundarias. También es una terapia integral para mejorar la capacidad autorregulatoria del individuo y es prometedora para aquellos individuos que son los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad, aquellos afectados por la pobreza, violencia y un rango de condiciones clínicas interconectadas y complejas. Sería todo de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro.